Entonces, la base de datos, como les digo, entonces está compuesta por una encuesta que se le hizo a 50 individuos, donde a esos 50 individuos se les preguntó cuál es el medio que más utiliza, cuál es la calificación que le proporciona ese medio, para qué lo usa y si es hombre o mujer. Entonces vamos a leer acá, por ejemplo, el 7. El individuo número 7 utiliza, el medio que más utiliza es el internet, lo califica como malo y ahorita les cuento, que me están dando una pregunta. Internet lo calificamos como malo, lo usan para entretenimiento y es una mujer, o sea, esta fila es un individuo y estas son las variables que nosotros medimos. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que yo tengo acá, vamos a empezar a mirar, tengo 1, 2, 3, 4 variables. Esas 4 variables son cualitativas. Entonces necesitaríamos una variable cuantitativa que vamos a simular en este momentico para poder trabajar la parte de las, no, vamos a trabajar en esta hora las quali y en la otra trabajamos las quanti, listo. Entonces vamos a mirar cómo vamos a hacer una tabla de frecuencias y un gráfico para variables cualitativas. Entonces empezamos aquí con lo siguiente. Si ustedes ven, cuando las bases de datos están así, limpiecitas en Excel, nosotros nos corremos hacia abajo o hacia arriba y estamos viendo información, un montón de datos. Entonces voy a pararme acá donde dice ordenar y filtrar, acá en la parte superior derecha. Excel tiene tanto menús acá como botoncitos. Entonces miren que en esos botoncitos aparece un filtro. Eso es un embudo. Entonces miren, cuando yo le coloco ese filtro, ¿qué sucede? Pues sucede que yo tengo acá, en cada una de las variables que estoy colocando, aparece un botón con una flechita. Y miren que cuando me muevo por esa flechita, él se pone como una manito. Cuando yo despliego esa flechita, ¿qué va a suceder? Sucede que ahí me está mostrando cuáles son las categorías de esa variable. Entonces estamos viendo que esta variable se llama medios. Miren que aquí está el título. Esa variable está conformada por 4 categorías. ¿Cuáles son? Escrito, internet, radio y televisión. O sea que esa variable es una variable cualitativa que está medida en una escala nominal. ¿Listo? Entonces, si vengo a calificación, entonces resulta que calificación, miren acá está el nombre de la variable, es una variable cualitativa que está medida también en una escala ordinal. Aquí él lo organiza de manera ascendente, pero nosotros estamos viendo que es calificación excelente, bueno, deficiente, regular o malo. O sea que tengo la variable calificación, ya tenemos, esta es cualitativa, esta es cualitativa también, esta es nominal y esta es ordinal. Y las otras dos, pues entonces ya vamos a mirar aquí para qué se usa esa variable, para qué se usa, perdón, el medio, como entretenimiento, como información o laboral. Entonces esa también es una variable cualitativa y también está medida en un nivel de medición nominal. ¿Sí? Y por último, vemos la variable sexo, que la variable sexo, ¿quién me estaba preguntando? Alguien preguntó y borró. Bueno, la variable sexo es una variable que tiene 2 categorías. Vamos a mirar acá qué son hombre y mujer. ¿Sí? Bueno, entonces. Profe, una pregunta. Sí. Uno entonces, ¿cómo pone esas opciones que usted tiene ahí, radio, internet, televisión? ¿Uno en qué momento las...? Esa sería la que tú tienes, por ejemplo, en tu encuesta. Entonces yo te pregunto, la pregunta ¿cuál sería? De los siguientes medios, ¿cuál es el que usted más utiliza? Y entonces yo le colocaría estas opciones, ¿cierto? Medio escrito, internet, radio, televisión. Sería algo como así. Pregunta número 1. Podríamos tener algo, sino que lo organiza aquí. Sexo, entonces. Sexo es hombre, mujer. Sí, ya, usted seleccione cuál es. Pregunta número 2. ¿Cuál medio utiliza más? Esa sería como la pregunta. Utiliza más. Uno le dice, escoja solo uno, ¿cierto? ¿Cuál medio utiliza más? Entonces le pongo aquí, radio, televisión, internet, sí. O sea, esas serían las opciones que yo defino. Esas son las que yo voy a definir. Internet,
y escrito. Esas son las opciones que yo definí. Y ya la tercera pregunta sería califique los siguientes, los medios el medio que seleccionó. Califiquen, esa sería una. Y la cuarta pregunta sería, ¿para qué usa el medio? Sí, entonces ya uno coloca para entretenimiento, información. Estas serían pues como las preguntas que uno haría. Y cuando yo le aplico eso, o sea, estas son las 5, este es el individuo número 1. El individuo número 1 seleccionó en la primera pregunta radio, él le dio una calificación de bueno, lo usa para entretenimiento y es una mujer. Sí, o sea que aquí ya tenemos 50 respuestas ya diligenciadas. Ahorita vamos a anexar aquí las variables cuantitativas, sí, que son las que queremos pues como mirar. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué sigue? Vamos a hacer una organización de esta base de datos para nosotros poder hacer una tabla de frecuencias. Yo solamente voy a hacer una, o sea, voy a hacer la tabla de frecuencias de medios y voy a hacer el gráfico de medios, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos en una tabla de frecuencias? Entonces, en una tabla de frecuencias yo voy a colocar aquí las opciones. La primera, ¿cuál es? Estas, escrito, internet, radio y televisión. Entonces, esas son las categorías de mi variable. Escrito, internet, radio y televisión. O sea, esas son las opciones que yo tengo para poder agrupar las respuestas en esas opciones. Entonces, recuerden que nosotros vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es la frecuencia absoluta, pero entonces la frecuencia absoluta nosotros la vamos a llamar personas, ¿sí? Entonces, estas son personas y vamos a calcular también el porcentaje, porque ya sabemos pues que una tabla de frecuencias tiene, vamos a colocarlo aquí arribita, las frecuencias absolutas y tiene las frecuencias relativas. Entonces, como esto es una variable nominal, no seguimos, o sea, no hay más. Entonces, hay varias formas para hacer esto. Las personas que manejan Excel con un poquito más de avance pueden utilizar las tablas dinámicas, pueden utilizar fórmulas y demás. Pero nosotros solamente vamos a utilizar en este momento la herramienta filtro, que para eso colocamos esto. Entonces, vamos a contar ¿qué es la frecuencia absoluta? ¿Cuántas personas utilizan el medio escrito? Entonces, vamos a pararnos acá y vamos a desplegar esto. Como nosotros necesitamos el medio escrito, entonces miren que solamente vamos a seleccionar esa opción, escrito, y las otras 3 no quedan seleccionadas. Miren qué sucedió. Sucedió lo siguiente. Quedaron estas filas en color azul. Miren ustedes que las 6, 11, sí. O sea, lo que sucedió es que él filtró la base de datos y solamente me va a traer, miren acá, el medio escrito. Y me está mostrando todo lo demás. Pero lo más importante de todo esto es mirar que aquí abajito, en esta barrita dice, se encontraron 12 de 50 registros. Eso quiere decir que yo voy a borrar el filtro, de aquí le digo borrar filtro, ¿y qué sucedió? Que yo tengo acá en esta opción 12 personas. O sea, ¿qué es este 12? Hay 12 personas que utilizan o prefieren el medio escrito. Entonces ahora voy a mirar internet, vengo a internet. Acá está internet. ¿Qué sucedió? Pues aquí me está diciendo cuáles son, pero a mí me interesa son cuántos. O sea, hay 13 personas, vuelvo y le digo borrar filtro, 13 personas que utilizan el internet. Miren, hay una cosa muy importante y es que si yo no quito el filtro, o sea, me tengo que dar cuenta que mi base de datos está filtrada. ¿Cómo me doy cuenta? Miren ustedes, aparte que aparece esto aquí azulito, que debería ir 1, 2, 3, 4, miren que sale azulito y salteadito. Además, me sale aquí, en este botoncito, que es la variable por la cual estoy filtrando, me sale el filtro así. En los otros me sale solamente la flechita. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente ir a virar abajo. Entonces, son 9 registros. Entonces, tenemos acá 9, ¿sí? Radios es 9. Entonces, vamos a colocar aquí 9. Y por último, entonces vemos que, pues, por propiedades de las tablas de frecuencia, nosotros tendríamos que tener aquí lo que falta para llegar a 50. Pero entonces, como no vamos a gastar la neurona, vamos a decir aquí televisión y miramos acá, ya no hay que quitar esto, decimos hay 16 de 50, borramos el filtro y colocamos aquí el 16. Entonces ya nos quedó listo, o sea, ya quedó listo
la frecuencia absoluta de cada uno de las categorías de la variable medios. Entonces ahora nosotros tenemos que comprobar que eso sí esté bueno. ¿Cómo nosotros lo comprobamos? Ustedes recuerden que las tablas de frecuencia tienen un total. Y ese total nosotros lo vamos a hacer, vamos a ver la pregunta que nos están haciendo, sí, dice, exacto, vamos a sumar. Pero entonces, ¿qué sucede con suma? Nosotros, como estamos en una hoja de cálculo, si ustedes ven acá arriba, nuevamente en la parte superior derecha, ahí está el símbolo de sumatoria, pero miren que no solo dice autosuma, sino que yo despliego este botoncito y me aparecen varios, ¿cierto? Yo le puedo preguntar el mínimo, el máximo, y le voy a decir suma. Entonces, miren que cuando yo le doy este botón y doy clic ahí, como esto es medianamente inteligente, entonces él me está diciendo, mire, como yo soy una hoja de cálculo y mi principal característica es calcular cosas, entonces, ¿qué va a suceder? Que yo voy a tener aquí, encuentro que encima de mí hay unos números. Eso es lo que usted quiere sumar. Si no, podemos hacer la fórmula. Miren que aquí la tiene. Igual, siempre que yo pongo igual en Excel, le estoy indicando que voy a hacer un cálculo. Entonces, igual, suma. Entonces, miren ustedes, suma. H3 hasta H6, o sea, ya ustedes saben que H es la columna y los números son las filas, entonces me está indicando que va a sumar. Yo simplemente le doy Enter y miren qué pasó, nos dio 50. O sea que ya sabemos que nos quedó bien agrupado, porque nosotros inicialmente lo que hicimos fue preguntar a una muestra de 50 personas, le preguntamos su preferencia por medio, la calificación, para qué lo usa y cuál es el sexo de esas personas. Entonces ahora vamos a calcular el porcentaje. Recuerden que el porcentaje es la variable, es la frecuencia, perdón, relativa. ¿Cómo nosotros hacemos o calculamos la frecuencia relativa? Entonces recuerden que siempre es este dividido este, ¿cierto? Entonces nosotros no vamos a colocar aquí igual 12 dividido 50 porque nosotros podemos cambiar estos daticos y la fórmula se calcula solita. Esas es como las ventajas del Excel. Entonces miren que yo me paro aquí. Le voy a decir que el valor que haya en la celda H3 lo divida entre este que es 50. Entonces miren que él me tiene azulito el H3 que es este y rojito el 50. Pero resulta que yo voy a copiar esa formulita hacia abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar fijo esta, o sea, que siempre medida por 50. Porque si yo copio esta formulita para abajo, ¿qué va a hacer? Me va a decir H3 dividido H8, o sea, sigue copiando y sumando hacia abajo. Entonces, como yo quiero, ahí donde estoy paradita, le digo Shift F4, ¿sí? Shift F4 y miren lo que sucede. Cuando yo le digo Shift F4, él inmediatamente me coloca el signo pesos antes de la H y el signo pesos antes del 7, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que donde yo copie esta fórmula, donde yo quiera que la copie, siempre va a coger el valor que haya al lado, a la izquierda, y lo va a dividir siempre por el valor que haya en esta celda. No importa dónde yo la copie. Entonces vamos a darle Enter. ¿Y qué pasó? Ay, profe, pero es que la frecuencia relativa nosotros la podemos presentar así, 0.24, o también le podemos presentar en términos porcentuales. Entonces, miren acá. Acá también tenemos los botoncitos donde podemos darle a estos números su formato. Entonces, aquí simplemente no tenemos que multiplicar por 100, sino que miren acá el signo de porcentaje y cuando uno se para en el botoncito, él le dice estilo porcentual. Entonces, miren lo que va a suceder. Ya, o sea, él inmediatamente, aquí si ustedes ven, hay una formulita que da 0.24, pero él la multiplica por el 100%. Miren que además, aquí en la parte derechita hay dos botoncitos. El botoncito este y el botoncito este. Miren lo que dice. Este disminuye decimales y este aumenta decimales. Entonces, por eso yo les decía en clase que no nos teníamos que preocupar por la aproximación porque Excel lo hace. Miren, acá 24 da 24 exactico, con más decimales o con menos decimales. Entonces yo ya tengo la fórmula y tengo el formato. Entonces puedo copiar esta fórmula en estos otros tres. Hay varias formas. Yo le puedo decir copiar aquí y luego seleccionar esto y darle Enter. ¿Sí? Esa es una. Otra forma es simplemente coger este
y pararme aquí cuando el cursor se vuelve como una crucecita y bajar hasta aquí, ¿sí? Esa es otra forma. Y la otra forma es cuando se vuelve como una crucecita, le doy doble clic y es la más fácil y él inmediatamente me copia todas las formulitas abajo. Miren que en este caso los números son exactos, o sea, no tiene decimales. Entonces, como eso sucede, yo puedo dejar o presentar mis daticos sin decimales. Miren además que entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sumar esto y ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar un 100%. Hacemos exactamente lo mismo, autosuma, y miren ustedes, esa suma que hay aquí me da exactamente el formato que tienen los numeritos arriba. Entonces, yo ya tengo aquí en mi base de datos, tengo la primera variable que es la variable cualitativa medios y tengo su tabla de frecuencias. Vamos a hacer ahora el gráfico. Entonces miren que vamos a hacer un gráfico de barras. Hay también varias formas. Yo puedo seleccionar qué voy a graficar en un gráfico de barras. En el eje X van las categorías y en el eje Y van las frecuencias. Pueden ser las absolutas o pueden ser las relativas. Entonces ahora yo le digo aquí, miren ustedes, acá está el menú insertar. Entonces, en este menú insertar, miren que aparecen todas las opciones gráficas. Entonces, miren que puedo hacer un gráfico. Aquí está columnas. Miren que aquí aparece un gráfico de columnas o un gráfico de barras. ¿Sí se acuerdan que lo llamaba así? Yo voy a seleccionar este y inmediatamente él me trae el gráfico. Mírenlo, acá está. Voy a tapar la tablita aquí para que lo vean bien. Miren que aparece escrito, internet, radio, televisión. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo esto sí lo cacharrean ustedes un poquito más, entonces digamos aquí medios preferidos, eso es lo que yo estaba midiendo, ¿sí? Y miren que cada que yo me señalo, que yo me camino por la gráfica, él me está mostrando un montón de cosas. Entonces yo voy a arreglar estas barritas porque no me gustan. Entonces, ¿qué hice? Le di clic en esa barrita. Miren que cuando me paro ahí, entonces yo le doy clic derecho y me sale otro menú donde yo le digo formato de, no, primero le agrego las etiquetas de datos. Entonces miren que ya me quedó 12, 13, 9 y 16. O sea, estoy diciendo que 12 personas prefieren los medios escritos, 13 personas el internet, 9 personas la radio y 16 personas la televisión. Entonces, ¿qué tenemos además? Tenemos además que estas grafiquitas, miren acá, yo vuelvo y señalo, como esas barras están muy feas, entonces yo le voy a dar clic derecho y le digo formato de series de datos. Entonces inmediatamente me sale este formatico acá. Yo no quiero esas barritas tan lejos. ¿Se acuerdan que les decía? Uno las puede hacer a 1 cuadra, a 2 cuadras, a 10 cuadras. Yo las quiero más juntitas. Entonces aquí le voy a quitar que no quede al 21%, sino al 219, sino al 21. Y luego voy a venir acá al menú, miren que ya quedaron más gruesas, al menú de colores, bueno, aquí está, si lo van viendo ustedes aquí, y le voy a decir que el relleno no me lo haga de un solo color, sino que me varíe los colores entre puntos. Cierro ese menucito y ya me quedó medianamente bonito mi gráfico. Lo que yo necesito es que se entienda. El gráfico me está mostrando que los medios preferidos por este grupo de personas son 12 personas prefieren el escrito, 13 personas prefieren el internet y 9 personas prefieren la radio. 16 personas prefieren la televisión. Entonces vamos a dejar este gráfico acá y vamos a trabajar ahora con, lo podemos poner más chiquitico para que ustedes lo tengan. Y vamos a trabajar entonces el gráfico circular. Entonces miren, nosotros vamos a escoger exactamente lo mismo y le vamos a decir insertar y le vamos a decir este, gráfico circular. Si ven que no dice torta ni pastel, a esta hora sería muy rico. Miren ustedes que quedó exactamente lo mismo. Entonces, este sí me lo trae con colores diferentes porque no me lo puede traer con el mismo color. Vamos a colocar acá el mismo título. Entonces, vamos a decir medios preferidos. Listo, entonces acá tenemos los medios preferidos. Nos paramos acá y le vamos a decir clic derecho, agregar etiquetas de datos. ¿Qué pasó? Que este es el error que yo les decía a ustedes. Como esto es un gráfico circular, mis etiquetas no pueden decir 16, 12, 13 o 9. ¿Qué tienen que decir? Mis etiquetas tienen que traer es el porcentaje. Entonces miren que yo me paro aquí nuevamente, miren que las selecciono todas 4, le doy clic y luego le doy clic derecho y le voy a decir formato de etiquetas de datos. Entonces me va a salir otra vez el menú acá. Miren que aquí me está diciendo, ¿usted qué quiere que yo haga? Entonces yo le voy a decir que no me ponga el valor, sino que me ponga el
porcentaje. Entonces miren que ya cambió. Como en este caso nosotros tenemos 24%, etcétera, etcétera, entonces no tenemos que hacer aquí. O sea, no tenemos que decirle que nos ponga decimales ni que nada de nada, porque estamos con la misma forma de allá. De lo contrario, aquí le decíamos que en la categoría le pusiéramos acá porcentaje, ¿sí? Y que me pusiera cuántas posiciones decimales. O sea, si yo quiero que me dé una, si yo quiero que me dé dos. Pero en este caso nosotros no le vamos a poner posiciones decimales. O sea, lo vamos a dejar en 0. ¿Listo? Ah, pero espérenme que me salió una cosa aquí. Ya, que se me va a acabar el tiempo. Hace rato tenemos poco tiempo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ya, miren, estas son las leyendas. Yo le puedo decir que me borre eso. ¿Y qué voy a hacer más bien? Le doy clic derecho y le voy a decir que en la etiqueta de datos, se me olvidó aquí, que me ponga, estábamos aquí, que me ponga, que me ponga el nombre de la categoría. Entonces queda más bonito así. Y ya yo luego pues puedo sacar esta etiqueta para acá, puedo sacar esta etiqueta para acá, para que no quede ahí pues como metida, esta etiqueta para acá y esta etiqueta para acá. Entonces ya me quedó mi gráfico así. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos cosas. Tenemos cómo se hace una tabla de frecuencias para una variable cualitativa y cómo se hacen los dos gráficos, tanto el gráfico de barras como el gráfico circular. Entonces ahora vamos a mirar que vamos a hacer esta misma gráfico, esta misma tabla de frecuencias, vamos a decir que no la copie aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Le decimos copiar. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a decir que hagamos la tabla de frecuencias para la variable ordinal. La forma gráfica de la variable ordinal y de la variable nominal es la misma. Lo que va a cambiar es que ya mis frecuencias aquí ya son acumuladas. O sea, yo ya tengo que calcular no solamente H sub I, entonces ¿qué voy a acumular? Voy a acumular personas, que sería ¿cuál? F sub I mayúscula, y voy a acumular porcentaje, que sería ¿quién? Sería H sub I mayúscula. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar acá. Le vamos a decir que nos coloque acá. Vamos a meter una nuevecita y vamos a decirle a ella que cuáles son las opciones. Son excelente, bueno, ya las habíamos visto en el filtro ahora, ¿cierto? Regular, malo y deficiente, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá. Acá entonces ya sabemos que el filtro, vamos a decir cuántos son excelentes, ya lo vimos aquí abajo, son 19. Entonces tenemos 19. Si ven ustedes, cuando yo cambio aquí, él inmediatamente me va a ir cambiando todas las formulitas, no las tengo que volver a hacer. Si yo le digo aquí, entonces de excelente sigue, bueno tenemos 8, entonces vamos a colocar aquí 8. Regular, entonces vamos a mirar cuántos regulares tenemos. Regulares tenemos 7, ¿sí? Regular. Esto hay formas de dejarlo más rápido, pero como estamos en clase, lo estamos haciendo despacio. Regular 7, sigue malo. Malo tenemos 9, ¿sí? Malo ve, coincidió. Y deficiente, ¿cuántos tenemos? Entonces vamos a mirar. ¿Qué deficiente tenemos el resto? O sea, nos tiene que dar 7, ¿sí? Decimos borra el filtro y acá nos da 7. Entonces miren que ya tenemos mi tabla de frecuencias. Ya esto no se llama medios, sino que se llama calificación. Entonces hacemos la misma interpretación. 19 personas calificaron excelente el medio que utilizaron. 8 personas lo calificaron como bueno, 7 personas como regular, 9 personas como malo, 7 personas como deficiente. Y aquí tenemos los respectivos porcentajes. Pero ahorita tenemos que calcular yo voy a copiar esto aquí para que me copie el formato. Sí, nomás para que ya lo voy a borrar, para que me copie el formato. Entonces miren ustedes que yo voy a colocar acá, las frecuencias acumuladas. ¿Qué me dicen? Entonces yo le digo igual, que la primera frecuencia absoluta acumulada es la primera frecuencia absoluta, o sea, le voy a decir, póngame lo que hay ahí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculo la segunda? O sea, la segunda le digo igual. ¿Cómo la calculábamos? Recuerden que es lo que hay arriba más, ¿quién? La frecuencia que seguía, o sea, 8.
¿Y ahí cuánto nos da? Nos da 27. ¿Qué significa este 27? Estamos diciendo que hay 27 personas que calificaron el medio seleccionado como bueno o excelente. O, no y, ¿sí o no? Ahora, vamos a copiar esa formulita hasta abajo. Miren, lo hacemos así, doble clic. ¿Y qué pasó? Otra de las propiedades de las tablas de frecuencias es que la última frecuencia acumulada es igual a n. Entonces ahí lo tenemos bien. Esto lo podemos repetir acá. O sea, nosotros podemos repetir exactamente la misma formulita ahí o podemos copiar. Miren, yo le digo control C y le digo aquí enter y miren que me copió la fórmula y solamente le tengo que poner el porcentaje. Esa es una forma. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma, para que repasemos, es hacerlo con la formulita. O sea que le vamos a decir igual. La primera frecuencia relativa acumulada es la primera frecuencia relativa. Entonces ahí le damos enter, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a copiar? Hacer la que sigue. Entonces le decimos igual. ¿Cómo acumulamos? Cogemos la que hay arriba más la que sigue, que es este 16, y me da 54%. Vamos a copiar hacia abajo y la última frecuencia relativa acumulada me tiene que dar un 100%. Entonces, en estos 4 minuticos que nos quedan de clase, vamos a interpretar todas estas medidas, que es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, pues es lo que deben hacer con el trabajo, ¿cierto? Miren que tienen acá, para cada variable cualitativa, ustedes deben de calcular su tabla de frecuencias y su gráfico. ¿Sí? ¿Hasta dónde fue? ¿Para dónde me llevé yo el otro? Dios mío bendito. Bueno, se perdió. Se perdió el gráfico circular. Pues entonces ya ustedes lo saben hacer. O sea, tenemos acá el gráfico y tenemos la tabla de frecuencias. Este gráfico, vuelvo y les digo, se hace de la misma manera como se hace el gráfico para los demás. Pero vamos a interpretar cada uno de estos datos que hay aquí. Miren, acá tenemos que 12 personas prefieren el medio escrito. 13 personas prefieren el internet. 9 personas prefieren la radio. 16 personas prefieren la televisión. El 24% de las personas de la muestra prefieren los medios escritos, el 26% el internet, el 18% la radio, el 32% la televisión. Cuando vamos a mirar la variable calificación del medio seleccionado, entonces vemos que 19 personas califican el medio como excelente, 8 personas califican el medio como bueno, 7 personas califican el medio como regular, 9 personas califican el medio como malo, 7 personas califican el medio como deficiente. El 38% de las personas califican el medio como excelente, el 16% de las personas califican el medio como bueno, el 14% de las personas califican el medio como regular, el 18% de las personas califican el medio como malo y el 14% de las personas califican el medio como deficiente. Tenemos además que 19 personas califican el medio excelente. 27 personas califican el medio como bueno o excelente. 34 personas califican el medio como regular, bueno o excelente. 43 personas califican el medio como malo, regular, bueno o excelente. Y ya pues el total de personas lo califican en una de las categorías. Tenemos que el 34%, el 54% de las personas califican el medio como bueno o excelente. El 68% de las personas califican el medio como regular, bueno o excelente. El 86% de las personas califican el medio como malo, regular, bueno o excelente. Entonces miren que ahí nos quedó ya. Ya se va a acabar en este minutico, ya nos quedó entonces una variable. Ya les queda a ustedes para que hagan estos dos, que son variables nominales, y practiquen cómo se hace el gráfico y cómo se hace la tabla de frecuencia y demás. Y les queda pues obviamente el video que ya se los voy a montar a YouTube. Y en la clase que sigue a las 5 de la tarde vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con variables cuantitativas. Entonces nos vemos en un ratito. ¿Listo? En 10 minuticos ya, nos vemos. No, sí. Bueno, chao.